Buenas noches, mi nombre es Víctor Domínguez Guizábalo, del curso de Economía del tercer ciclo de la sección FP28. Aquí les presento mi tarea académica número 6. Mi docente es Rafael Celi Montesinos. Para comenzar debemos especificar qué es una política económica. Para ello, en primer lugar, debemos entender que la política económica es un conjunto de directrices de Estado que regula y orienta el proceso económico del país. Busca también crear condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y regional del país. Se subdivide en política fiscal y política monetaria. Los objetivos de la política económica. Busca cumplir con unos 5 objetivos. El primero de ellos es un crecimiento económico sostenido. Implica mantener un crecimiento económico en un largo plazo. En un largo plazo, un periodo no determinado. El otro sería nivel estable de precios. Implica mantener la inflación en los niveles meta. Estos niveles son el 2%, 2% promedio hacia arriba o hacia abajo. El otro es el pleno empleo. Implica contribuir a una mayor absorción de la fuerza laboral. El otro sería una distribución equitativa de ingresos. Implica reducir la desigualdad económica y la pobreza entre los pobladores. El otro sería el balance externo. Implica evitar problemas en la balanza de pagos. Como podemos ver acá en la gráfica de los objetivos, tenemos unos picos que son picos ondulados. Esto vendría a ser un ciclo económico. Cuando el pico está, se podría decir que en auge, busca atenuar el sobresaliente de la economía. Y cuando el pico está por debajo del nivel, busca atenuar la recesión. Pero lo que sería algo idóneo es que se mantenga estable, así como esta línea que está acá. Ahora nos tocaría hablar sobre política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal son acciones para modificar los parámetros de ingresos, gastos y financiamiento. Se puede influir la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos. El ente regulador que manda sobre esta política fiscal es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el organismo de poder ejecutivo y ejecutor de la política fiscal. Está encargado de planear, dirigir y controlar los relativos presupuestos, tesorería, endeudamiento, contabilidad pública, inversión pública y la política económica social. También vamos a hablar de los instrumentos de la política fiscal. Los instrumentos de la política fiscal son dos: los gastos públicos y los impuestos. El gasto público es el gasto del sector público, cantidad de recursos financieros, los materiales y humanos que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir los niveles de consumo, inversión y empleo. Por ejemplo, en gasto público sería bueno invertir en estos Juegos Panamericanos, porque dan trabajo a varios peruanos a través de una inversión privada. Otro sería la refinería de Talara, porque da trabajo también a peruanos, pero esto es por un corto tiempo. El otro sería la concesión de carreteras a concesionarios extranjeros, dado que ellos le dan buen mantenimiento y dan trabajo a los peruanos. Los impuestos son establecidos por la SUNAT y son pagados por personas naturales o jurídicas. Y son de dos tipos. Son directos, es aquel que se agrava directamente a la riqueza, propiedad o renta, por ejemplo, el impuesto a la renta. El otro es indirecto, es aquel que se agrava el consumo de bienes o servicios, por ejemplo, el IGB. Vamos acá. Ahora, tipo de política fiscal. Tenemos dos tipos, una que es expansiva y otra que es contractiva. La expansiva busca reactivar la economía y los mecanismos que son aumentando el gasto público,
para incrementar la producción y reducir el desempleo, y el otro es reducir los impuestos, eh, elevando elevando el consumo y la inversión de las empresas extranjeras. El otro es la política fiscal contractiva. Busca controlar la inflación que se genera por incremento a ritmos acelerados. Bueno, en este caso se busca lo que es disminuir el gasto público, eh, eh, por lo tanto la producción y los impuestos van a disminuir y el consumo también disminuirá, y los impuestos tendrán que subir. Ahora nos toca hablar de la política monetaria. ¿Qué cosa es la política monetaria? La política monetaria es la política económica que busca la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria en la economía. Las autoridades monetarias toman decisiones referidas al mercado de dinero, la modifican cantidad o una tasa de interés. Sus principales objetivos son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y el logro del pleno empleo. Los instrumentos. Los instrumentos son la tasa de interés. La tasa de interés. ¿Qué cosa es la tasa de interés? La tasa de interés es el BCR, que lo fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias, al cual tiene efecto sobre la tasa de interés ofrecida al público. Otro sería la tasa de encaje. La tasa de encaje, la proporción de depósitos a sujetos encaje. Los bancos deben tener como una reserva en caja y con la finalidad de tener retiros imprevistos. Por ejemplo, si tú al banco le das 100 soles, ellos por defecto van a guardar 10 soles como encaje, como un pequeño seguro. Y otras son las operaciones de marco abierto. Las operaciones del BCR consisten en la compra y venta de activos. Por ejemplo, los bancos le dan un pagaré al BCR y el BCR les da un dinero y a una tasa fija, y para ello y así puede ser inversamente, que el BCR le dé un pagaré y le pida dinero a los bancos. Ese es para incentivar al consumo y al consumo de los pobladores. Los instrumentos son la política monetaria expansiva. En este caso, la tasa de interés y la tasa de encaje son las que tienden a reducirse y la masa monetaria tiende a elevarse. El otro es la política monetaria contractiva. En este caso pasa al revés. La tasa de interés y la tasa de encaje tienden a elevarse y la masa monetaria pasan a disminuir. Uno de las conclusiones que vendría a ser que los principales objetivos macroeconómicos de la política son el crecimiento de la economía sostenido, el pleno empleo y que los precios se mantengan estables y que no haya mucho desempleo en el país. Bueno, espero les haya gustado esta presentación y muchísimas gracias.